precisamente concerniente al cuerpo de Cristo. La semana pasada tocamos varias cosas importantes. Habíamos hablado precisamente desde que Cristo fue el que organizó la iglesia. Habíamos hablado y la iglesia aquí no solamente fue organizada por Cristo, sino fue edificada sobre una piedra, el cual es ese mutuo entendimiento. Es un fundamento sólido. Ella tiene una organización porque tiene un registro de todos los miembros que fueron recibidos, según Marcos capítulo 3, del 16 al 19. Posteriormente ella recibió su comisión. Ella funcionó después de que Cristo ascendió al cielo, tuvo su primera sesión de negocios antes del día del Pentecostés, buscando al sustituto de Judas. Tiene un registro de membresía que estaba en el aposento alto de 120 números, según Hechos 1:15. Ellos fueron investidos posteriormente con el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Posteriormente en Hechos 2:41, después dice que 3,000 miembros fueron añadidos a ellos. Gloria sea al Señor. Sabemos que durante la era apostólica la iglesia tuvo un desarrollo muy importante, ¿verdad? Una de las cosas que recordamos la semana pasada, hablamos que la iglesia de los hechos, la iglesia que encontramos en la era apostólica, tenía un sistema de gobierno teocrático, es decir, Dios rigiendo sobre la iglesia. Sabíamos de que la iglesia reconocía precisamente la dirección de los apóstoles y los profetas, es decir, las profecías cumplidas. Gloria sea al Señor. La iglesia tiene sus propósitos. Recordemos, era de guardar y defender la fe, porque ella es columna y apoyo de la verdad. Ella tiene también la tarea de evangelizar el mundo, pero no solamente de evangelizar, sino de evangelizarlos con el evangelio completo. Ella tiene también su propósito de reunir a todos los hijos de Dios en un solo cuerpo. Esto es lo que la Biblia enseña. Posteriormente, proveer los medios de perfección para los santos, ya que la Biblia enseña que Cristo viene por una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que sea parecida a Él. Y posteriormente, habíamos hablado brevemente de qué se refiere o a qué nos referimos de tener un evangelio completo, ya que recordemos esa frase de evangelio completo, hoy en día es usada en muchos lugares simplemente para decir de que ellos tienen una verdad absoluta, pero la verdad absoluta tiene que estar respaldada por la Biblia. Recuerden, Amén. nosotros somos la iglesia no porque yo lo digo, no porque yo lo pienso, sino porque es lo que la Biblia enseña. Y las organizaciones, puede haber varias con un buen entendimiento escritural, con buenas intenciones de trabajar, pero también tiene que haber una identificación en las sagradas escrituras de que ellos son precisamente esa iglesia, esa continuación. Pero antes de entrar de lleno a esto, eh, hoy, creo que es importante que entendamos la iglesia de los evangelios, porque hoy en día tenemos diversidad de creencias, diversidad de religión, diversidad de iglesias. Y al tener esta gran diversidad, también trae lamentablemente una cantidad innumerable de confusión, de contradicciones, donde al punto, recuerdo yo en una ocasión, me invitaron a una reunión de unos pastores aquí en la ciudad de Lancaster, donde yo radico, y accedí a que la invitación me la hicieron varias veces. Realmente la persona era un amigo mío. Me dice, ven, ven, Noé, ven. Fuimos y parecía el ambiente bastante sano, bastante saludable, pero en cuanto empezó ya la sesión, lo primero que dijeron, aquí no hablamos de doctrina, porque si hablamos de doctrina vamos a salir mal y vamos a salir peleados.
Aquí solamente somos cristocéntricos. Eh, y eso pues me llamó mucho la atención porque es demasiado triste el decir de que hablemos de la palabra de Dios, vamos a salir peleados. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios no es un Dios de confusión, sino al Así es. contrario, el Espíritu de Dios dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ujú. Pero dentro de estas diversidades de teorías, hay varias teorías muy populares de cómo uno viene a ser miembro del cuerpo de Cristo, cómo uno viene a ser parte de la iglesia. La mayoría de las personas consideran de que en el momento de que tú te haces salvo, tú automáticamente te haces miembro del cuerpo de Cristo. Y una de las escrituras que se usan para respaldar esta teoría es precisamente Hechos 2:47, porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que ellos automáticamente consideran de que al momento que eres salvos, eras añadido. Recuerde que en el tiempo de la iglesia primitiva no había varias iglesias, había solo una. Así que era muy diferente la aplicación. Más sin embargo, esa es la aplicación que muchos usan en el momento que ya te aceptaste a Cristo, ya eres miembro del cuerpo. La otra teoría, que también es muy común, es de que en el momento de que eres bautizado en agua, entonces te haces miembro de la iglesia. Y muchos usan Marcos 16, verso 6, como fundamento para decir de que el bautismo te añade al cuerpo, porque Marcos 16:6 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y como el salvo te añade a la iglesia, entonces tenía que tener esta parte para ser complementaria. Pero todos sabemos que la Biblia enseña que el bautismo no añade, sino simplemente es una buena conciencia delante de Dios. ¿Verdad? Según Primera de Pedro capítulo 3, verso del 18 al 21, que usted lo puede leer en su tiempo apropiado. Otra teoría que también se usa especialmente entre los apostólicos o los solo Jesús, es precisamente de que el bautismo del Espíritu Santo es la que te añade al cuerpo. Y para ellos usan Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, donde dice que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Dice, en el momento que recibes el Espíritu Santo, ya eres miembro del cuerpo de Cristo. Y la última teoría que es muy popular, especialmente en las iglesias independientes, las que no están asociadas a los concilios, es la teoría de confirmación, es decir, la declaración de confirmación y hacen hasta una ceremonia para decir, oh, no, mira, ya lo recibimos como miembro y por lo tanto ya es miembro, pero eso también no tiene ni siquiera base bíblica. Lo que la Biblia enseña, y esto es importante, es de que la única forma de que venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, es a través de un pacto de confraternidad. Tal persona o el candidato a la membresía no es agregado a la iglesia por medio del nuevo nacimiento, sino al contrario, tuvo que haber ya sido una persona que ha nacido de nuevo y posteriormente esta es lo que una de las formas para entender el pacto de confraternidad es entender la forma que Dios ha trabajado y operado a través de los tiempos. Dios siempre ha operado a través de los pactos. Y esto es demasiado importante porque el primer pacto conocido es el pacto con Noé, o conocido como el pacto noéico, donde Dios llamó precisamente a Noé fuera de un mundo lleno de maldad y de violencia para que edificara un arca, la cual pudiera salvarse junto a su familia. Usted lo puede incluso leer en Hebreos capítulo 11, verso 7.
después que estableció su pacto con él. Si usted recuerda Génesis 9:9. Es más, usted puede leer todo el capítulo, especialmente el verso 1 hasta el verso 17. ¿Verdad? Eso es lo que es conocido como el pacto de Noé o noéico. El segundo pacto que la Biblia enseña es el pacto abrahámico o el pacto con Abraham, donde Dios llamó a Abraham fuera de la tierra de los caldeos y le dejó y le dijo que se fuera lejos de su parentela. Y esto es importante porque con la promesa de que él le daría grandes bendiciones según Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Luego el pacto vino a tomar forma, ya más forma. Eso lo encuentra en el siguiente capítulo, el capítulo 13, verso del 14 al 18, el capítulo 15, verso del 1 al 7. Y el tal pacto ha permanecido hasta este tiempo presente, este pacto como de la circuncisión. Posteriormente, el tercer pacto fue el pacto de Moisés o mosaico. Este fue finalmente un pacto que fue con Israel a través de Moisés. Recuerda que Moisés funcionó como un mediador y desde el medio de una zarza ardiente Dios llamó a Moisés fuera de la tierra de Madián, o Madián más bien dicho, para que fuera a liberar a su pueblo. Después de su liberación y reunión, él los llevó hasta el monte Sinaí, donde ahí hicieron un pacto según Éxodo capítulo 19, verso del 1 al verso 8. El otro pacto muy conocido es el pacto davídico o el pacto con David, donde Dios llamó a David cuando era un adolescente sin importar lo que era, simplemente era un pastor de ovejas, pero lo llamó para ocupar la posición de rey sobre todo Israel. Y es evidente que en la mente de Dios, él tenía un propósito de que él fuera eventualmente un tipo de Cristo, quien establecería la iglesia de Dios. Alabado sea su nombre. Y usted Dios. puede leer más a fondo Hebreos capítulo 10, verso 37. Y cuando entendemos estas formas de cómo Dios trabaja y ha operado, entonces nos tenemos mejor entendimiento a la escritura, ya que la iglesia no está esperando un invitado, sino que está como Rebeca, ella es un tipo de la iglesia, esperando por su comprometido, es decir, su marido, Cristo, según Génesis 24, versos del 63 al 67. Si usted recuerda esa historia donde Abraham ya era viejo y él mandó a su siervo de más confianza a buscar esposa para su hijo Isaac. Y este es un tipo y sombra del Padre enviando a Jesucristo su Hijo y el siervo de confianza, el Espíritu Santo, que fue a buscar esposa y el cual él está preparando a la iglesia para presentarla perfecta. Esto trae entonces, podemos decir lo que dice primera de Pedro 1:8, donde dice: al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo infalible y glorificado. ¿No le da a usted gozo alabar a Dios aunque no lo ve físicamente? ¿No le da gozo glorificar su nombre, incluso al saber que no lo puede usted tocar a él físicamente? Pero usted le alaba, usted le glorifica, usted le cree en él. Y a Dios. Gloria sea al Señor. Incluso Santiago nos dice que debemos de ser pacientes, incluso en medio de nuestras tribulaciones, ya que recuerde que él dijo que él confirma, dice el Hijo, confirmar vuestros corazones. Aleluya. Incluso Juan, el apóstol amado, en primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3, él dijo: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciese, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Así que hay una promesa en esperar en Él. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo compartiendo todo esto.
Gloria sea al Señor. Posteriormente, todos sabemos que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Eh, y esto nos debe de llenar de gozo, ya que sabemos que cuando aceptamos a Cristo, entramos al reino de Dios. Y el reino de Dios es invisible porque ocurre en el corazón. Usted no sabe lo que Cristo ha hecho en mi corazón, ni yo sé lo que Dios ha hecho en su corazón. Por eso que es invisible. Recuerde, Cristo dijo, he aquí el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni lo aquí, ni lo allí, sino entre vosotros está. Pero la iglesia de Dios, sí, el cuerpo es visible. Cristo dijo que somos la luz del mundo, que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Incluso el apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarían lobos rapaces encubiertos de oveja que no perdonarían al rebaño. Así que todo esto es importante para que usted y yo vayamos entendiendo la escritura. Bueno, preguntas, comentarios antes de continuar. Bueno, todo claro, gloria al Señor. Entonces, ya que está todo claro, sabemos precisamente que incluso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, él habla del misterio respecto a Cristo y su iglesia y la revelación de ella y su confraternidad. Usted puede leer el capítulo 3 de Efesios, verso del 1 al 12, y usted encontrará que dice, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él. Aleluya. Que decir que esta confraternidad, esta revelación de la iglesia son singulares, exclusivas. Y esto es demasiado importante porque esto tiene que venir de Dios para que usted pueda entender y comprender la deidad tanto de él como de su cuerpo. Esto no es algo que solamente usted puede leer en un libro. Ah, ya lo sé. No, tiene que venir una revelación. Imagínense, los 12 que estuvieron con Jesús. Lamentablemente, los 12 no recibieron la revelación de Cristo. Sino Judas nunca lo hubiese vendido. Eso es importante, hermano. Andaba con ellos, recibió la misma enseñanza, recibió la misma dirección. Comió con ellos, durmió con ellos, oyó a Pedro lo que él dijo, tú eres el Cristo, lo que Cristo le contestó. Miró los milagros de Jesús y aún no tuvo revelación de la deidad de Cristo. Así que esto nos enseña de cierta forma el complejo de esto. Pero dejemos que la Escritura a través del Espíritu Santo se nos sea revelada a nosotros. Es por eso que cuando ya vemos que la iglesia, cuando fue investida del Espíritu Santo, con toda fuerza empezó a marchar, Hechos 2:41, usted encuentra que dice que fueron añadidos a ellos los que habían recibido su palabra y fueron bautizados, y dice, fueron añadidos a ellos como 3,000 personas. O sea, esto es tremendo lo que pasaba. Y luego en el verso 47, entonces ahora tiene sentido de cómo eran añadidos cuando dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Tenemos que entender la escritura, Hechos 2:41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos. 3 pasos simples de ser parte del cuerpo de Cristo. Mira, hermano, y esto es tan importante porque quiere decir que usted y yo no tenemos el control de la iglesia. Dios, Cristo es la cabeza, Él tiene el control del cuerpo. Amén. Y como Él tiene el control del cuerpo, Él lo perfeccionará y permitirá que esté listo cuando Él lo indique. El ministerio está para perfeccionarlo, pero el ministerio es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por la cabeza Cristo. Y cuando la iglesia se perfecciona, Él viene por ella. Quiere decir que usted, si usted no deja que el Espíritu lo guíe y usted no es parte del cuerpo, usted se va a perder una gran bendición. Y cuando usted de repente quiera recuperar o hacer algo, va a ser demasiado tarde. Es por eso que estas enseñanzas son de importancia para que usted sienta el deseo y tome la decisión
de tomar el paso de ser parte del cuerpo de Cristo. Como Sí, usted, la salvación es una decisión. Hay personas que sufren para servir a Dios porque el esposo o la esposa no quieren que ellos vayan a la iglesia, no quieren que lean la Biblia, no quieren no quieren que hable de Dios, no quieren que sus hijos vayan a la iglesia. Pero esa persona tiene que tomar una decisión de servir a Dios o no servirle. Y ¿eh? cuando toma la decisión, obviamente vienen unos ataques incansables del enemigo, pero él confía de que Dios le dará la victoria. Yo conocí una pareja donde el muchacho, gran muchacho, se enamoró de la iglesia, se enamoró de la doctrina, se enamoró de lo que pasaba. Él venía a la iglesia y las esposas eran pleitos cada vez que él venía a la iglesia. Y él la invitaba, dice, pues ven conmigo para que tú veas dónde estoy, con quién hablo. Y dice que eran guerras y guerras. Así que cuando él llegaba a la iglesia, llegaba al templo bien quebrantado su corazón y, ¿verdad? Y derramaba sus lágrimas. Y recuerdo que de repente un día llegó él y luego llegó ella. Y ella llegaba así, toda bien alajada y en pantalón, y se sentaba hasta la parte de atrás, se sentaba en la banca y cruzaba los brazos. En serio. Hombre, que la mirabas y daba miedo. Y luego que es una hermana, pero grandota. Creo que está de la estatura del pastor Jorge, no le miento. Así que una mujer grandota y sentada así, ni la podía ni mover. Santo Dios. Pero era Dios obrando. Primeramente nunca quería venir y ahora estaba llegando. Y según ella, llegaba para no pelear más con él, pero yo no quiero ser parte de eso, que cruzaba las manos. No quería ser parte de esto. Pero el Espíritu Santo un día tocó su corazón, que después era hasta mi tesorera, la persona de más confianza de la iglesia. O sea, eso es lo que hace Dios. O sea, Dios Amén. tiene poder para hacer las cosas, Amén. pero depende de decisión. Usted tiene que tomar la decisión. No deje que el enemigo le engañe, sino al contrario, diga, Señor, yo quiero tomar decisión porque yo quiero confiar de que tú no me vas a dejar, no me vas a defraudar. Pero bueno, alguna pregunta, comentario y antes de entrar de lleno a lo que queremos hablar del evangelio completo, un poquito, no voy a tomar mucho, pero quiero abarcar algunas partes importantes, ya que hoy en día la frase evangelio completo, ¿verdad? La encontramos por todos lados. Y cuando escucha usted la palabra evangelio completo, pues usted se imagina, este es el paquete completo, no le falta nada. Pero cuando empezamos a estudiar la escritura, entonces encontramos que la mayoría de los grupos que alegan que ellos predican una religión que se puede sentir promoviendo el bautismo del Espíritu Santo y la sanidad divina, muchas veces decimos, mira, esto es lo verdadero, porque aquí toda la gente está gritando y brincando y aquí hay sanidades y se llena el lugar, cuando en realidad es mucho más, como hablamos en la clase de ayer, que el correr y brincar y hablar en lenguas. Es mucho más que eso. Realmente el servir a Cristo y el tener al Espíritu Santo. Obviamente que esto tal vez no sea lo que cada grupo pretende decir, pero es lo que lamentablemente agrada a las personas. Para ello, creen que ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros estamos de acuerdo, en parte, ¿verdad?, de que tiene que ser parte de eso. Mas, sin embargo, sabemos que hay mucho más profundidad para tener un evangelio completo, ya que los elementos básicos de un evangelio completo, elementos básicos e importante es la doctrina del Nuevo Testamento. Esto es demasiado importante. Sin embargo, sabemos que quedarán cortos tal vez al definir la palabra completo, ya que la palabra completo quiere decir cabal, quiere decir total, pero Cristo encomendó a sus discípulos, a su iglesia, la gran comisión, y este mandato era el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que le había hablado. Además, vamos rápidamente a Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Vamos a leer, esto es demasiado importante. Quien lo tenga, lo lee, por favor.
28, 19. Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese qué tan importante. No solamente dijo vayan y hagan discípulos y bautícenlos, sino dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. No le dijo parte, no le dijo lo que te gusta, no solamente lo que sea para la época, como lavatorio de pies. No, ese es el tiempo de antes, ya no se hace. Hoy estamos muy, la higiene está demasiado muy presente. Me vaya a dar COVID por lavarte el pie. Pero Cristo dijo, hacer todas las cosas que os he enseñado. Y él fue el que les enseñó el lavatorio de pies. Gloria sea al Señor. Así que por lo tanto la iglesia ha sido comisionada a llevar el evangelio completo a todas las naciones. Cristo también dijo en Mateo 24:14. ¿Qué dice 24:14 de Mateo? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Amén. Así que tendrá que ser predicado este evangelio, las buenas nuevas que Cristo trajo a todo el mundo. Aleluya. Hermano, Amén. yo tengo una pregunta acá. Amén, hermanito. Yo estaba leyendo eso y yo estaba con esa duda y le voy a preguntar al hermano. Porque dice Primera de Corintios 1:17. Pues dice, no, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Esa palabra lo que quiere decir no con sabiduría. Entonces, si es bueno exhortar a las personas o no. Exhortar, porque fíjense, no. si leemos cuidadosamente las palabras del apóstol Pablo, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Dice, no en sabiduría de palabras, es decir, como hoy en día, pura teología. O no hay que tener teología, homilética, hermenéutica y tantas cosas que el hombre, hay personas que dicen, fui al Instituto Teológico del Buen Samaritano, salí con mi diploma y ahora ya soy pastor, aunque nunca se ha ganado ni un alma para Cristo. No, pero me pregunta mía. Así que en este concepto es lo que dice Pablo, no en sabiduría de palabras, sino al contrario. Dice, para que no se eche en vano la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Estoy hablando del verso 18, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Así que el evangelio trae poder y trae más profundidad que simplemente tener, digamos, palabrerías teológicas. Diga, hermano. No, yo porque pensando que como a veces cuando hay muchos que predican y hablan, exhortan fuerte, entonces yo dije tal vez, yo estaba confundido en eso, pero en verdad tienes razón, ¿me entiendes? Porque, Sí. ya, Y sobre todo, fíjense, incluso la exhortación tiene que venir a través de la palabra, tiene que venir con una enseñanza bíblica. Ya que recuerda, incluso el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero que traza bien la palabra de verdad. Gloria sea al Señor, aleluya. Así que esta iglesia que Cristo organizó tiene una naturaleza, como le dije, que es visible. Es decir, no es una que está compuesta de espíritu, sino está compuesta de personas como usted y yo, de carne y de sangre. ¿Quién me ayuda a leer 1 Corintios 12:27, por favor? Y alguien más me busca 1 Corintios 6:15. De Corintios 12:27. Sí, y alguien más 6:15.
Amén. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Así que él está hablando a la iglesia. Recuerden el capítulo 1, verso 1 y 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. Así que esto es parte de la misma carta y le está diciendo a la iglesia, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a la iglesia. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. ¿Por qué en parte? Porque no es la única iglesia. Había iglesias en Éfeso, había iglesias en Antioquía, en Samaria, en Jerusalén. Gloria sea al Señor. ¿Y qué dice 1 Corintios 6:15? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esta es la pregunta. Aleluya. Diga. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una manera, de ningún modo. Exactamente. Esta es lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Que no saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo? O sea, si no sabes, estás en graves problemas. Por eso que mucha gente se hace miembro de la iglesia, recibe el pacto y al rato ya no están con nosotros o forman su propia iglesia. Realmente nunca supieron que es ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso el matrimonio es demasiado importante. Cuando nos casamos y tomamos ese paso, es extremadamente importante el saber lo que representa. No solamente la naturaleza de ser una iglesia visible, pero también la iglesia no está en el cielo. La iglesia está operando aquí en la tierra. Es por eso que ella tiene un trabajo que hacer. Ella se le ha mandado a hacer, de predicar el evangelio completo y enseñar todo lo que Cristo enseñó. También la iglesia, es importante que la iglesia no es el reino de Dios. Ya lo explicamos varias veces. La iglesia y el reino de Dios son dos cosas distintas. Se entran distintamente y salen distintamente. Así que esto es muy importante. El reino de Dios, estamos hablando de la salvación donde Dios solo reina, pero la iglesia estamos hablando de los cuerpos que componen la iglesia. Así que esto es demasiado importante que usted y yo lo entendamos. Pero una de las cosas importantes de la iglesia es entender su naturaleza, porque esta es una gran identificación. La iglesia, una de las marcas, a ver, recuerda, el AMP de la iglesia, o sea, el auxiliar del AMP promueve las marcas y a veces vemos marcas visibles como el edificio, o es el cuartel, la marca de Jerusalén, la marca del Getsemaní, la marca que está en la tumba. Hay tantas marcas visibles, los campos del bosque, pero también hay otras marcas que son fundamentales y una de ellas es la unidad. La gran señal de que identifica a la iglesia es su unidad. Lamentablemente ella todavía no ha llegado a una norma de decir una perfecta unidad, ya que vamos a ver más adelante los diferentes aspectos del presente estado de la iglesia. Pero es algo que la iglesia, como va a la perfección, llegará el momento donde tendrá una perfecta unidad. Es decir, la iglesia reconoce esta enseñanza bíblica y trabaja hacia esa meta. ¿Qué se refiere cuando hablamos de una unidad perfecta? Estamos hablando de que todos sus miembros deben estar sujetos a un mismo gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, no me estoy hablando de un gobierno terrenal del hombre o político, sino reconociendo que Cristo es cabeza de la iglesia y Él es uno, siendo que la Biblia admite solamente una iglesia. Entonces, para ser miembro de esta iglesia, la persona tiene que estar sujeta a un gobierno. Si recuerda, habíamos leído Isaías 9:6, ¿verdad? Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado. Dice, y su gobierno sobre sus hombros. Así que Él tiene un gobierno. Esto es demasiado importante, mis amados hermanos, para entender su principado sobre sus hombros. Gloria sea al Señor. También
La Biblia enseña que ella debe de tener unidad en doctrina. Por lo tanto, no sería razonable ni aún pensar de que la iglesia de Dios de la Biblia está dividida en su doctrina. No puede. Al contrario, el profeta, al predecir acerca de la futura gloriosa de la iglesia de Dios, en Isaías 52:8. ¿Quién me ayuda? Isaías 52:8. Dice, voz de tu atalaya, alzarán la voz juntamente, darán voces de jubileo, porque ojos a ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Aleluya. Dice Dios. qué hermoso, ¿eh? Dice, voz de tus atalayas. Los atalayas eran los que velaban por ella, los que cuidan de ella. Gloria sea al Señor. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Oh, gloria sea al Señor. Esto es lo mismo que habló el apóstol Pablo. Concerniente a esto en Primera de Corintios 1:10, en Efesios 4:3, Hechos 2:42, Gálatas 1:8 y 9. Oh, bendito sea el Señor. Ella debe tener una sola doctrina. Es por eso que es importante la asamblea general. Muchas veces la gente, hay varios tipos de personas. Algunos no les gusta ir a la asamblea para nada. Dice, no, allá yo lo veo por internet. Y cuando llegan, o los que llegan a ir a la asamblea, cuando viene la sesión de negocios a tratar ciertos asuntos, yo observo, lo primero que hacen, empiezan a salirse. Se van a comer, se van a dar, no quieren ser parte de los negocios. Cuando las primeras asambleas se dieron bajo el supervisor A.J. Tomlinson, A.J. Tomlinson, era un requisito, no era opcional, un requisito. Si no, te quitaban la licencia de ministro. Que todo ministro laico o licenciado, maestros certificados o laicos, obispos, diáconos, todo el ministerio tenía que estar desde el primer día de asamblea hasta el último día. No había break. No, es que mi esposa está enferma, no puedo ir. Tenía que estar, porque se están tratando asuntos de quién, de la iglesia. La iglesia. ¿Que afecta a quién? A la iglesia. Y si el ministerio está para perfeccionar la iglesia, ¿dónde cree que el ministerio tiene que estar? Reunido en los negocios de la iglesia. O sea, esto es simple. Y recuerdo cuando hay personas que después se quejan y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con este acuerdo de asamblea. ¿Y fuiste a la asamblea? No fui. Entonces, ¿de qué te quejas si no eres parte de lo que está pasando? Recuerda, la escritura enseña que en la multitud de consejeros hay sabiduría. La Biblia también enseña, y esto es demasiado importante, que el pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. De conocimiento, exactamente. Así que como usted ve, es mucho más que simplemente ir a la asamblea porque me gustan los cantos, me gusta ver a los hermanos que vienen de otros países. Y ¡ay, qué bonito! Son negocios. Y a eso vamos, a los negocios del Señor. Amén. Para que ella tenga una sola doctrina. Para lo que se predica en Massachusetts, ni más ni menos es lo mismo que se va a predicar en Guatemala. Es lo mismo que se va a predicar en Honduras, en México, en El Salvador, en Colombia, en Chile. Una sola doctrina. Punto. Y cualquier persona que predique cualquier otra cosa está en contra de los acuerdos de la doctrina de la Biblia. Así es. Por eso es importante. Así que no solamente todos están sujetos a un gobierno, no solamente una sola doctrina, pero también la perfecta unidad requiere que la iglesia debe de tener unidad de propósito. ¿Y qué es unidad de propósito? Es decir, que ella debe de estar unida en la meta que persigue, de trabajar para alcanzar el mismo objetivo. Si no está el mismo objetivo, no se puede trabajar. ¿Se imagina que el hermano José le dice al hermano Williams, a ver,
ayúdame a cargar esta cubeta. Y dice, la vamos a llevar para allá arriba. Y el hermano William, en vez de caminar para arriba con el hermano José, el hermano William empieza a caminar para abajo o hacia abajo. Los dos están agarrando la misma cubeta. Usted podrá decir, oh, hay unidad, pero si los dos están en direcciones opuestas, no es una perfecta unidad. Así que debemos de caminar con el mismo propósito. Gloria sea al Señor. Y en esto la Biblia es clara. Juan capítulo 17, verso del 21 al 23, ¿quién me ayuda? Aquí va un extra para usted. La iglesia tiene que identificarse por su triple unidad. Juan Recuerdo, 17. sí, 17, verso del 21 al 23. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean unos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Aleluya. Esta es la famosa oración de Cristo en pro de la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Es por eso que mucha gente no cree en el evangelio hoy en día. Dice, no, los cristianos están más divididos que nada. Todos llevan según la misma Biblia, cantan los mismos cantos, le oran según al mismo Dios, pero predican y enseñan diferente. Esa no es la unidad que Cristo. Estamos haciéndole falta a la oración de Cristo. Amén. Esta oración de Cristo no puede ser en vano. Cristo mismo dijo que yo sabía que siempre me oyes. Es nuestra que Cristo jamás oró en vano. Por lo tanto, la verdadera iglesia de Dios alcanzará la unidad. Ella no solamente poseerá el nombre de Cristo, sino que logrará ser una como Cristo y Dios lo son. Primeramente debemos de considerar a quiénes estaba Cristo hablando en esta oración. ¿Se ha usted preguntado? ¿A quién estaba hablando él en esta oración? Él estaba hablando acerca de los creyentes y no de los incrédulos. Él oró para que todos los que creyeren pudieran ser uno. Por consiguiente, si por el mero acto de creer y venir a ser hijo de Dios, una persona está en la unidad con Cristo, es evidente entonces que él desea que todos tengan una unidad corporal, es decir, un solo cuerpo. Alabado sea su nombre. La unidad con Dios y Cristo y la unidad de los unos con los otros. Esa es la perfecta unidad. Para que ella tenga unidad de propósito, unidad de doctrina, unidad de organización. Aleluya. Es el propósito de Dios de tener un pueblo justo en este mundo, en el cual le obedezca en todo. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Comentario, Dios. pregunta. No. No, gloria sea al Señor. Y cuando hablamos de la unidad, no solamente estamos hablando de la esencia de la unidad como lo hablamos, pero dentro de esa esencia de unidad, la iglesia tiene muchos miembros, pero solo tiene un cuerpo. Romanos 12, 4 y 5. ¿Quién me ayuda? Romanos 12, 4 y 5. Sí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Aleluya. Siga leyendo. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Imagínese usted su cuerpo.
Dice la hermana Ana, yo quiero un cafecito en esta hora. Y ve que al lado de ella ahí está la taza de cafecito bien caliente. Y ella dice, ahorita me lo voy a dar un traguito, pero para que me despierte, dice, porque vengo cansada del trabajo. Y en vez de extender la mano hacia el café, la mano se va a otro lado y agarra un cable. Y la hermana dice, no, dice, tira el cable. Quiere extender al café y vuelve a agarrar el cable. Habría un problema serio, que su mano o su brazo y su mano no están obedeciéndole a lo que ella quiere. Así es todo aquel que no está bajo un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo Cristo va a gobernar si no estamos conectados con Él? Alabado sea su nombre. La iglesia también es una, en el sentido de que no hay disensión racial o nacional. No importa si usted es blanco, negro, amarillo, que usted sea de Guatemala, de El Salvador, de Honduras o de México o de Estados Unidos, no hay esa división en la iglesia. Y esto es algo importante porque la iglesia al principio, solo eran puros judíos. No había miembros en la iglesia fuera que no fuera judío. Por eso cuando vino Cornelio a Pedro, Pedro se espantó. Porque Cornelio no era judío, era gentil, era italiano, era romano. Pero pudo ver Pedro que el mismo espíritu que había en él se había derramado en ellos. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo predicó muchas veces que ya no había más ni griego ni judío, sino éramos todos en uno. Es más, eso está en 1 Corintios 12:13, donde dice, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, aleluya. Os dice, siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Esto nos dice que la misma membresía también hace elegible a las personas de otras razas. Podemos notar y enfatizar esto explícitamente en la escritura. Así que, también una de las naturalezas de la unidad de la iglesia Se frizó. es precisamente lo que se conoce como la séptula unidad de la iglesia. ¿Qué me refiero con eso? Lo que dice Efesios capítulo 4 del verso del 4 al 6. ¿Quién me ayuda? Vamos a desglosar esto rápidamente. ¿Esos 4, del 4 al 5? No, del 4 al 6. En un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo cual, sobre todo y por todo en todas. Amén. Aleluya. Fíjese bien lo que acabamos de leer. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra ¿qué? Vocación, de nuestro llamado. Él nos ha llamado a ser uno, no nos ha llamado a ser divididos, nos ha llamado a ser uno. Y dentro de ser uno, él habla de una iglesia, un cuerpo, un espíritu, una esperanza de vuestra vocación, una cabeza, es decir, un Señor, una doctrina, una sola fe, un pacto para todos, es decir, un solo bautismo en un cuerpo, un solo Dios. Aunque mucha gente dice, ¿ustedes creen en 3 dioses? No, Señor, un solo Dios. Amén. Manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, un solo Dios. Y dentro de esto, sabemos que la iglesia debe tener unidad de acción, a fin de que la iglesia pueda lograr sus propósitos. Debe funcionar como un cuerpo. Así que imagínense cuando dice el pastor Jorge, tenemos servicio hoy miércoles a las 7:30 y nadie llega. Solamente llegó el pastor y su esposa y sus hijos. Esa no fue unidad de acción. La hermana Ana dice, ay, es que salí tarde del trabajo.
La hermana Susan dice, ay, es que tuve que darle de comer a Manuel. La hermana Consuelo, ay, es que el sueño no lo aguantaba. Entonces ya no hay unidad de acción, es decir, donde pueda lograrse el propósito. Es por eso que en las misiones mundiales, si usted se nota, todo el mes de marzo y octubre, la iglesia en todo el mes entra en una sola acción de recaudar fondos para que los misioneros puedan ir alrededor del mundo a predicar el evangelio. No es suficiente de que está organizada como una sola cosa, más debe actuar como una sola iglesia, como una sola persona. Esto requiere unanimidad de sus decisiones. Y las decisiones, por la mayoría, no están de acuerdo con el plan de Dios. En otras palabras, en muchos lugares dicen, a ver, vamos a hacer esto y ¿cómo vamos a distribuir esto? A ver, levante la mano los que están de acuerdo para hacer esto. Levante la mano los que están en contra. Bueno, como fueron más los que están a favor, eso hacemos. Así nos enseña la Biblia. Eso ya no se llama teocracia, eso se llama democracia. Gracias. Muy diferente a la operación que vemos en la iglesia. Si recuerda Hechos capítulo 6, había una necesidad de que los apóstoles necesitaban ayuda para servir a las mesas. Pero ¿cómo se decidió esto? Buscaron personas con ciertas cualidades de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Aleluya. Que no tuvieran avaricia. Alabado sea su nombre. Y cuando la iglesia los decidió, oraron, pusieron sus manos y esperaron la confirmación del Espíritu Santo. ¡Oh, qué tremendo! Aleluya, sí, Señor. También la iglesia tiene que tener la unidad. No puede ser lograda por un sistema denominacional. ¿Qué quiere decir denominacional? Uno entre muchos. En todo orden bíblico que encontramos concerniente a la unidad bíblica, podemos ver que el plan de Dios concerniente a la unidad no da lugar para planes sectarios y denominacionales, como lo que le expliqué a esa reunión de pastores que me habían invitado. Muchos pastores se unen en unidad. Y lo primero que me dijeron, aquí no hablamos de doctrina. ¿Qué unidad es esa entonces? Qué triste. Y según íbamos a unidad para representar a Cristo. Pero no hablemos de doctrina porque salimos mal y salimos peleados. Dios reprenda al diablo en ese intento de falsedad de unidad, porque esa no es la unidad divina. Amén, así es. Así que y recordemos que la unidad divina es muy diferente a la unidad humana. Una vez un famoso erudito bíblico, en un libro sobre el Nuevo Testamento, él hizo una observación y él dijo, Pablo muestra que en el cristianismo todo partido divisivo debe trascender, es decir, sobresalir por su común lealtad a Cristo. Esta es una declaración muy significativa, ya que se expone la teoría más prevaleciente sobre lo que constituye la unidad bíblica cristiana. Este escritor indicaba que los partidos divisivos existen en el cristianismo e interpretan a Pablo como ellos quieren y no buscan en realidad la unidad común de Cristo. Y ya sabe que la unidad humana tiene siempre un beneficio. Yo te doy, pero si tú me das. Yo te amo solo si tú me amas. ¿Verdad? Es por eso que encontramos los diferentes tipos de amor, ¿verdad? Que se encuentran podemos decir, en el desarrollo de las palabras griegas, ¿verdad? Pero el amor incondicional, el amor que Dios nos da, es muy diferente a la unidad del ser humano. Y esto, la unidad humana, lamentablemente trae división, y la división trae mucha lastimadura al cristianismo, a la iglesia. Es por eso que en el día del Pentecostés, la iglesia no nació, la iglesia ya estaba funcionando mucho antes del día del Pentecostés. Así que todos los que vinieron a ser miembros de la iglesia
se unieron a la iglesia que ya existía. Gloria sea al Señor. Y esto es demasiado importante. Y ya para poder terminar, y porque ya me pasé el tiempo, quiero que usted descanse. Yo sé que ya están cansaditos, quieren descansar. Algo que quiero dejarlos en su mente es precisamente que considere la posición de la iglesia como la plenitud de Cristo. Es decir, Amén. que ella ilustra diferentes formas, como ella es un edificio, ella es un cuerpo, una nación, un ejército, ella es la sal de la tierra, ella es la luz del mundo, pero sin embargo, la analogía más dominante es de que ella es la esposa, la novia comprometida, la desposada de Cristo. Y vamos a hablar la próxima semana algo concerniente al matrimonio judío, para que usted pueda entender a más profundidad cómo es la iglesia, la esposa de Cristo, la esposa desposada. Y esto es una figurativa muy importante, en el cual comenzó desde el huerto del Edén, antes obviamente de la caída del hombre, donde Dios había articulado que todo lo que él creó era bueno ante sus ojos, ¿verdad? Y esto es tan importante porque cuando Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre, recuerde, este es un tipo y sombra de Cristo en la iglesia, Adán y Eva antes de la caída del hombre.